Llevo tiempo investigando la historia que nos contaron en el colegio sobre la Guerra de la Independencia, esa que enfrentó a Napoleón Bonaparte contra nuestro héroe, el rey Fernando VII. Lo que aprendimos parece tallado en piedra. El ejército francés invade España con la idea de conquistar todo. La heroica resistencia de nuestro pueblo, las guerrillas, la quema de Madrid, esa épica batalla de Bailén y finalmente la retirada humillante de las tropas napoleónicas por la nieve y el frío. Esta imagen es la que todos tenemos grabada desde pequeños, la que alimenta nuestro orgullo nacional y se celebra en novelas y cuadros. Nadie la cuestiona porque parece la única verdad posible. Pero, ¿y si dejamos a un lado por un momento los libros de texto y echamos un vistazo a las cartas y órdenes que escribió el propio Napoleón durante la campaña en la península? Ahí empieza el misterio de verdad. En esos documentos apenas aparece la palabra España tal como la conocemos. En su lugar, Napoleón habla de un territorio extraño, una tierra antigua llamada Iberia, o a veces simplemente la península, y menciona enfrentamientos contra unas fuerzas locales que describe casi como tribus bárbaras, como si hubiera entrado en un mundo casi mitológico, no en un conflicto europeo clásico. Imagínate la sorpresa de un historiador que descubre que el propio emperador francés se refiere a su enemigo con nombres diferentes a los que usamos hoy. No es un detalle menor o un capricho geográfico. Es una diferencia fundamental que pone en tela de juicio todo lo que creíamos saber. Si Napoleón estaba convencido de que luchaba contra una Iberia ancestral, ¿qué era entonces el reino de España para él? ¿Un aliado, un simple espectador o algo completamente distinto? Esta rareza nos obliga a formular una pregunta casi subversiva. ¿Y si nuestro verdadero enemigo en esa guerra no fuera a quien nos dijeron? Quizá Napoleón no marchaba contra la España que conocemos, sino contra otro poder, uno que luego desapareció de los mapas y de los libros de historia, borrado como si jamás hubiera existido. Tal vez la guerra que aprendimos fue solo una fachada, una historia simplificada que oculta un drama mucho más complejo y fascinante, la historia real de una civilización perdida. Las respuestas no están en las crónicas oficiales, sino en los objetos que sobrevivieron a ese tiempo y que llevan inscrito un secreto. Y el primer objeto clave es una medalla conmemorativa que encontré en la Biblioteca Nacional, un auténtico tesoro olvidado. En 1912, España celebró a lo grande el centenario de la guerra, con monumentos, actos patrióticos y objetos conmemorativos. Entre ellos, descubrí una medalla impresionante. En un lado, aparecen los perfiles de dos emperadores, Fernando VII y Napoleón Bonaparte. Pero fíjate en cómo están representados. No se miran como enemigos acérrimos, sino con una calma que roza el respeto mutuo, casi como dos socios en una conversación importante. Ni rastro del odio o desprecio que debería acompañar la imagen de un agresor y su víctima. Es una escena casi irónica de respeto entre dos grandes líderes, pero el reverso de la medalla es aún más desconcertante. Allí se lee: en la unidad está la fuerza, y justo debajo, la providencia del destino, el firme mando del monarca, el amor a la patria y al pueblo. ¿Unidad? ¿Con quién? ¿Con el mismo hombre cuyo ejército, según la versión oficial, arrasó Madrid y causó sufrimiento? ¿Cómo puede una medalla conmemorar la unidad entre dos emperadores que se suponía eran enemigos mortales? Esto no es solo una rareza, es una paradoja lógica. Imagina que para celebrar el final de otra gran guerra se acuñara una medalla con los retratos de dos líderes opuestos y el lema «Juntos somos más fuertes». Suena absurdo, ¿verdad? Los símbolos conmemorativos suelen reforzar una versión concreta de los hechos, no contradecirla. Esta medalla no solo contradice, sino que grita que la historia oficial es, como mínimo, incompleta. Parece insinuar una alianza, un objetivo común que unió a ambos monarcas. Pero entonces, ¿contra quién iba dirigida esa unión? Podríamos pensar que es solo un capricho de quien diseñó la medalla o un símbolo de reconciliación tras la guerra. Sin embargo, el lema no habla de perdón tras el odio, sino de una fuerza que nace precisamente de la unidad, lo que implica una acción conjunta, no un simple arreglo.
Este objeto no es un souvenir cualquiera. Fue emitido oficialmente para el centenario y aprobado por las autoridades más altas. Nos enfrenta a dos opciones. O nuestros antepasados no entendían nada de lo que celebraban, o nosotros hoy estamos dejando pasar algo fundamental. Quizá esta medalla sea solo una coincidencia rara, un caso aislado que no prueba nada. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si esta es la primera pista que asoma bajo una capa gruesa de historia reescrita? Lo que descubrí después solo profundizó el misterio. Pero eso lo dejo para la próxima vez, que esto se está poniendo mejor que una novela de Pérez Reverte, y eso que no he empezado a hablar de los uniformes y las reliquias. ¿Quién diría que la historia de la Guerra de la Independencia podía ser un culebrón con más giros que un partido de Champions? Te aseguro que esto va a cambiar todo lo que creías saber, pero eso ya será otro capítulo. Mientras tanto, prepárate porque la próxima parte te hará dudar hasta de la paella y el flamenco. ¿Ves? Ya me estoy poniendo dramático, pero es que la historia da para eso y más. Recuerdo perfectamente el día que me topé con aquella medalla en la Biblioteca Nacional, entre vitrinas llenas de polvo y documentos que parecían susurrar secretos olvidados. No pude evitar imaginar a Fernando VII y Napoleón mirándose a los ojos, no como enemigos, sino como dos hombres que comparten un destino común, como si en vez de ser rivales, fueran compañeros de un baile complicado, con pasos ensayados y miradas cómplices. Y sí, ya sé que esto suena a chiste malo de bar, pero créeme, la historia a veces es más surrealista que cualquier comedia. Pero la medalla no era la única pista. En otro libro antiguo, una suerte de catálogo de medallas y condecoraciones del siglo XIX, encontré más sorpresas que cualquier serie de Netflix podría ofrecer. Había una medalla en particular, la número 7, que me dejó con la boca abierta. En un lado, estaba el perfil de Napoleón con su inseparable bicornio, ese sombrero que parecía salido de un desfile de carnaval, y en el reverso, la imagen de la Catedral de la Almudena en Madrid, con la inscripción Madrid 1812-1912. ¿Te imaginas? En una moneda aparece el rostro del hombre que, según nos contaron, fue el causante de la destrucción de la ciudad, y en la otra cara el símbolo de la resistencia y la victoria española. Es como si pusieran juntos en la misma moneda la foto del bombero y del incendiario. Vamos, que ni en las mejores películas de Almodóvar se ven estas paradojas. Y no acaba ahí la cosa. Otra medalla, la número 9, tenía una inscripción que parecía sacada de un acertijo. Napoleón Rex, pero con una letra rusa en medio, una R bien clara. ¿Por qué meter una letra cirílica en una frase en latín? No era un error de grabado, eso seguro. Era un mensaje en clave, algo que solo entendían los que conocían ambos mundos. ¿Qué significaba? ¿Acaso una señal secreta entre aliados disfrazada de enemigo? Mientras más profundizaba, más me convencía de que la figura de Napoleón no era la del monstruo despiadado que nos pintaron en la escuela. En la literatura de la época, en las poesías de Espronceda o en los diarios de algunos generales, el francés no era un villano, sino una figura trágica, casi romántica. Lo miraban con respeto, admiraban su genio, su carisma, su grandeza, aunque fuera el enemigo. Esto me hizo pensar en cómo la historia puede ser manipulada, simplificada hasta el absurdo para crear héroes y villanos claros, perfectos para contar cuentos patrióticos. Pero la verdad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y a veces incómoda. ¿Y qué me dices de la quema de Madrid? Si Napoleón y Fernando eran aliados, ¿quién ordenó prender fuego a la ciudad? ¿Fue acaso un acto desesperado de un enemigo oculto? Todo encajaba más en un tablero de ajedrez con piezas que no habíamos visto nunca. Pero la prueba más impactante llegó cuando descubrí, en el mismo catálogo de la biblioteca, una referencia a un sable personal de Napoleón, un arma cargada de simbolismo. No solo eso, sino que este sable no estaba en manos francesas, sino que había sido entregado a un general español, don Pablo Andrés Chueca, un héroe de la guerra. Un sable personal de Napoleón regalado a un general español. Puedes imaginarte mi cara, como si me hubieran dicho que Messi juega en el Atlético de Madrid. No cuadraba nada con lo que creía.
El catálogo decía algo aún más increíble. Chueca había acompañado a Napoleón en su primer exilio en la isla de Cabrera, no como carcelero, sino como compañero de viaje, y el sable era un gesto de gratitud, un regalo que simbolizaba respeto, confianza y, sobre todo, un vínculo oculto entre ellos. No es algo que se regale a cualquier prisionero, ni siquiera al enemigo. Un sable es la extensión del honor, del alma de un soldado, y Napoleón no lo entregó a un captor, sino a un aliado. Mientras digería esta revelación, recordé una broma que me contó un amigo historiador. Si Napoleón y Fernando hubieran ido juntos a una boda, seguro que les habría tocado bailar el vals más raro de la historia. Pues sí, y yo acababa de descubrir que esa boda existió, solo que nadie nos lo había contado. Pero aún faltaba más. En los archivos también encontré que Napoleón había colaborado con Fernando en el diseño de los uniformes del ejército español. Sí, como lo lees. El mismísimo emperador francés, ayudando a que nuestro ejército fuera más elegante y moderno, algo que choca frontalmente con la idea de que ambos ejércitos eran enemigos irreconciliables. Según el documento, Fernando pidió a Napoleón muestras de uniformes franceses para que el ejército español adoptara un modelo más ceremonioso y acorde con la época. Y Napoleón, con su habitual estilo, envió varios diseños, incluso uno para los cazadores de caballería. ¿Te imaginas a Napoleón como el asesor de imagen de Fernando Sevigny? Seguro que se habrían entendido mejor que con sus respectivos ministros. Y si te preguntas si esto es una broma, te aseguro que no. Está escrito en piedra, bueno, en papel, pero casi igual de sólido. Estos detalles me hicieron ver que la historia oficial era una fachada, un teatro donde actuaban dos grandes protagonistas que en realidad compartían escenario. Me puse a pensar, si los uniformes eran casi iguales, si compartían símbolos, si se respetaban y hasta se regalaban sables, ¿qué guerra era esa? Sin embargo, había un último misterio que me dejó sin aliento, un enigma que se escondía a plena vista en los monumentos que adornan nuestras plazas y pueblos. Pero esa es otra historia, y créeme, merece un capítulo aparte. Ya te adelanto que los símbolos que coronan esos monumentos parecen contar otra historia, una que nadie se atreve a contar en voz alta. Y sí, hay águilas, pero no las que esperas. ¿Quieres saber qué significan? Pues prepárate para la próxima entrega, porque esto se va a poner más tenso que una corrida de toros un domingo de feria. Y mientras tanto, te dejo con una duda. ¿Qué pasa si todo lo que creíamos saber de la Guerra de la Independencia es solo un disfraz? ¿Y si detrás de ese disfraz hay una alianza secreta que cambió el destino de España y Europa para siempre? No te vayas muy lejos, que lo que viene es pura dinamita. Después de descubrir que Napoleón y Fernando VII no solo se miraban con respeto, sino que intercambiaban regalos y diseñaban uniformes juntos, no pude evitar preguntarme qué más secretos ocultaban los monumentos que pueblan nuestros pueblos y ciudades. Así que me puse las botas, me subí al coche y me fui a visitar algunos de esos lugares que, hasta entonces, había visto sin prestar mucha atención. Te aseguro que lo que encontré parecía sacado de una película de suspense con banda sonora de guitarra española. Mi primera parada fue en el pequeño pueblo de Valdemoro, a las afueras de Madrid, donde se alza un monumento dedicado a los héroes de la guerra de 1808. A simple vista, parecía una estatua patriótica típica. Un soldado con capa, espada en mano, y una base con inscripciones glorificando la resistencia española. Pero cuando levanté la vista hacia la cima, casi me caigo de espaldas. Coronando la estatua, en lugar del águila bicéfala que representa al Imperio Español, había un águila de cabeza única, elegante y orgullosa, con las alas desplegadas y la cabeza girada hacia la izquierda. Para los que no estén familiarizados, ese águila no es española, ni mucho menos. Es el símbolo imperial que Napoleón adoptó para su ejército y su imperio, herencia directa de los águilas romanas. ¿Por qué un símbolo francés preside un monumento dedicado a la resistencia española? Intenté convencerme de que era un error del escultor o un descuido, pero la inscripción en la base me dejó sin palabras. A la unidad y la fuerza conjunta de los ejércitos que salvaron la patria y Europa. ¿Europa?
¿Pero no se supone que Napoleón era el invasor, el enemigo a derrotar? La frase parecía sugerir que la unidad era entre ambos bandos. La paradoja era tan evidente que no podía pasar inadvertida. Me senté en un banco cercano y pensé, si esto fuera un partido de fútbol, estaríamos hablando de un doblete en el equipo rival. Decidí ir más lejos y me dirigí hacia Segovia, a un monumento dedicado al mariscal Miguel Andrés Barreiro, uno de los grandes generales españoles de la época. La historia oficial dice que Barreiro luchó toda la guerra contra las tropas napoleónicas. Pero en la cima de su monumento, otra vez, apareció la misma águila imperial francesa, posada con majestuosidad sobre una roca. Lo que me dejó boquiabierto fue que el blasón personal del mariscal, grabado en la base, mostraba un águila española bicéfala, el símbolo tradicional de nuestro reino. Sin embargo, la estatua ignoraba deliberadamente ese escudo para colocar el emblema francés. ¿Un error? Imposible. El monumento fue erigido por orden del propio rey, y los escultores conocían perfectamente la heráldica. Mientras inspeccionaba los detalles, una frase grabada en latín resaltaba: por la gloria común y la paz eterna. ¿Gloria común? ¿Paz eterna? Aquello no sonaba a una simple guerra entre enemigos, sino a una alianza secreta, a un pacto oculto entre dos poderosos. Con la cabeza llena de preguntas, me fui a un pequeño pueblo en la provincia de Soria, llamado Tordesalas, donde se encuentra otro monumento menos conocido, pero igual de revelador. Allí, en una plaza polvorienta, la estatua de un soldado español luce un uniforme que, al mirarlo de cerca, parece una mezcla entre el diseño tradicional español y el francés, con detalles que solo un experto en uniformología puede apreciar. Pero lo que realmente me hizo detenerme fue el águila que sujeta una corona de laurel en su pico. Ese detalle no es casual. El águila con corona era el símbolo de triunfo que usaba el ejército napoleónico en sus estandartes. Es decir, un monumento que supuestamente conmemora una victoria española lleva símbolos franceses de triunfo. ¿Era una manera de decirnos que esa victoria fue compartida? ¿O que ambos bandos celebraban un triunfo común? Mientras pensaba en todo esto, me di cuenta de que estaba frente a un código oculto en piedra. Un mensaje cifrado que los historiadores oficiales no querían que descifráramos. Era como si los monumentos fueran las páginas de un libro secreto, esperando ser leídas por alguien con ojos curiosos. Pero sin duda, la joya de este rompecabezas estaba en Smolensk, o mejor dicho, en el monumento a la España agradecida por los héroes de 1808, que se construyó para conmemorar el centenario de la guerra. En lo alto, sobre un peñasco, presidía la misma águila imperial francesa de cabeza única, mirando con soberbia el horizonte. Este símbolo, que representa la sucesión imperial romana y napoleónica, estaba en el corazón de un monumento dedicado a nuestra victoria. Era como si nos hubieran dejado una pista gigantesca, justo delante de nuestras narices, y nadie la hubiera querido ver. Pensaba en todo esto mientras una brisa fresca me revolvía el cabello. La historia oficial nos dice que la guerra fue un enfrentamiento entre España y Francia, dos enemigos irreconciliables. Pero estos monumentos gritaban lo contrario, que hubo una alianza, una cooperación oculta bajo la apariencia de un conflicto. Y justo cuando estaba a punto de rendirme, apareció en mis manos un documento que cambiaría todo para siempre. Una carta escrita por Napoleón, dirigida a Fernando VII, fechada en septiembre de 1812. En esa carta, Napoleón no se dirige a Fernando como a un enemigo, sino como a mi señor, mi hermano. Le dice que la guerra empezó sin animosidad y que una sola palabra suya podría haber detenido su avance. Pero lo más sorprendente es esto. Hubiera estado dispuesto a cederte el honor de entrar primero en Madrid. ¿Ceder el honor? ¿Un enemigo cediendo la gloria al otro? Eso no es enemistad, eso es complicidad. Esa carta es una confesión velada, un testimonio de una alianza secreta que nadie nos quiso contar. Mientras releía esas líneas, me di cuenta de que el mito de la Guerra de la Independencia, tal como lo conocemos, se estaba derrumbando como un castillo de naipes.
Y con él también se desmoronaban muchas certezas que creíamos inquebrantables. Pero claro, si Napoleón y Fernando eran aliados, entonces, ¿contra quién luchaban realmente? ¿Quién era ese enemigo oculto que ardía en las sombras y que quemó Madrid para que no cayera en manos de los aliados? Este misterio, más profundo y oscuro que cualquier novela negra, es el que me empuja a seguir investigando. Porque la historia que nos contaron es solo la punta del iceberg, y debajo hay un mundo oculto, lleno de secretos, traiciones y alianzas inesperadas. ¿Quieres seguir descubriendo conmigo qué hay detrás de esta historia? Prepárate, porque el próximo capítulo te llevará a lugares que ni imaginas y a personajes que cambiarán para siempre la forma en que ves la guerra y la historia de España. Y recuerda, en esta historia nada es lo que parece, ni siquiera el fuego que consumió Madrid. Aquella carta de Napoleón a Fernando VII me dejó con la mente dando vueltas, como si me hubieran dado un buen golpe en la cabeza y me hubieran despertado de un sueño largo y pesado. Pero la historia no se quedaba ahí. Mientras más investigaba, más me daba cuenta de que el verdadero enemigo, ese que ambos monarcas parecían enfrentar en secreto, estaba mucho más oculto de lo que pensaba. Así que puse rumbo a un lugar poco conocido, pero con un peso histórico enorme. El monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, un lugar lleno de leyendas y misterios. Allí, entre sus piedras milenarias y pasadizos oscuros, encontré algo que me heló la sangre. Un manuscrito olvidado, cubierto de polvo, que hablaba de una tierra llamada Tartaria, un reino perdido que dominaba vastos territorios al este de la península ibérica, más allá de los Pirineos, un enemigo ancestral de Europa. Según el texto, esa Tartaria no era un simple territorio, sino una civilización poderosa que había resistido durante siglos a todo invasor. Y lo más sorprendente, Napoleón en sus cartas y órdenes no hablaba de España o Francia como enemigos, sino de una campaña conjunta contra esa misteriosa Tartaria. Me reí pensando que parecía un argumento de película de conspiraciones, con espías, traiciones y secretos enterrados bajo siglos de olvido. Pero ahí estaba, escrito en tinta y papel, un testimonio que nadie esperaba encontrar en un monasterio aragonés. La idea de que la Guerra de la Independencia fuera en realidad una campaña conjunta contra un enemigo común me parecía tan loca como fascinante. Y si esto era cierto, entonces el incendio de Madrid no había sido obra de los franceses, sino un acto desesperado del enemigo oculto, intentando borrar pruebas y negar la victoria a sus adversarios. Mientras caminaba por los claustros del monasterio, me vino a la cabeza una frase que escuché en un bar de Zaragoza. La historia es como un buen vino, a veces hay que dejarla reposar para descubrir su verdadero sabor. Pues bien, aquello era un vino añejo y fuerte, con un regusto amargo que pocos estaban preparados para probar. Pero la cosa no acababa ahí. El manuscrito mencionaba una alianza secreta, no solo entre Napoleón y Fernando, sino con otros monarcas europeos, todos unidos bajo un mismo estandarte para expulsar a Tartaria de Europa. Imagina la magnitud de esa alianza. Francia, España, Prusia, Austria, todos juntos luchando por un objetivo común, mientras la historia oficial nos cuenta que eran enemigos mortales. Una gran mentira convenientemente tejida para simplificar y dividir. Pensé en cómo esta versión cambiaba no solo la historia militar, sino también nuestra identidad nacional. ¿Y si el enemigo no era el francés, sino esa civilización perdida? ¿Y si la verdadera guerra fue en realidad un conflicto por el alma de Europa? Mientras meditaba sobre esto, me topé con un detalle que parecía salido de un cuento de hadas. O mejor dicho, de una novela de misterio. Una serie de uniformes encontrados en un museo de Zaragoza, que mostraban símbolos y detalles que combinaban el estilo francés con elementos exóticos, posiblemente de Tartaria. Los expertos decían que esos uniformes eran pruebas de colaboración militar, que Napoleón había ayudado a diseñar la vestimenta para que los ejércitos europeos parecieran una fuerza unificada, no un conjunto de facciones enfrentadas. Y ahí estaba la clave. Si los uniformes eran iguales, los símbolos compartidos y los generales intercambiaban regalos y cartas,
Entonces la guerra que nos contaron era solo una puesta en escena, un teatro para ocultar la verdadera lucha. Mientras salía del museo, bajo un sol abrasador, no pude evitar pensar en lo irónico que era. Toda la vida nos habían enseñado a odiar a Napoleón, y resulta que él estaba ayudando a España a vestirse para la batalla, casi como un sastre diplomático. Pero había un último enigma que me perseguía. ¿Por qué esta historia estaba oculta? ¿Quién había decidido borrar Tartaria de los mapas y de la memoria colectiva? ¿Qué intereses se escondían detrás de esta manipulación histórica? Las respuestas no estaban en las grandes bibliotecas ni en los libros de texto, sino en los detalles pequeños, en las medallas, en los monumentos, en las cartas, en los objetos personales que sobrevivieron al paso del tiempo. Y mientras me alejaba de Huesca, con el viento acariciando mi rostro, supe que estaba solo en esta búsqueda de la verdad, enfrentándome a siglos de mentiras y silencios. Pero no podía parar. La historia tenía que ser contada, aunque fuera incómoda, aunque me costara la paciencia y la cordura. Y en el siguiente capítulo, te llevaré a un lugar donde la historia y la leyenda se mezclan, donde un sable y un uniforme guardan secretos que podrían cambiar para siempre nuestra visión del pasado. Prepárate, porque lo que viene es tan intenso como un duelo a espada en una noche de tormenta. Y la verdad, como siempre, está esperando a ser descubierta. El sol caía a plomo cuando llegué a la pequeña villa de El Escorial. No la monumental que todos conocen, sino un pueblecito algo olvidado entre montañas, donde guardan uno de los tesoros más insólitos que he tenido la suerte de descubrir: el sable personal de Napoleón Bonaparte. No era un objeto cualquiera, sino una pieza que había pertenecido al propio emperador y que, según los archivos, terminó en manos de un general español, don Pablo Andrés Chueca, héroe de la guerra. Me habían contado que ese sable no fue un trofeo de guerra, ni un botín robado, sino un regalo, un símbolo de respeto y gratitud. Imagina mi sorpresa. Napoleón, el enemigo implacable, entregando su arma más preciada a un general español, como si le dijera: «Aquí tienes, compañero, gracias por tu lealtad». Eso no es un gesto de enemigo, sino de aliado. El museo donde se exhibía el sable estaba en una antigua casona, con paredes gruesas y vitrinas que parecían guardar secretos en silencio. La luz tenue hacía que la hoja del sable brillara con un resplandor casi místico, y la empuñadura, adornada con oro y esmaltes, parecía contar historias de batallas y pactos sellados en la sombra. Mientras observaba el arma, me imaginé a Napoleón y Chueca caminando juntos por caminos polvorientos, compartiendo confidencias y estrategias, quizá bromeando sobre lo absurdo que sería que el mundo pensara que estaban peleando a muerte. Y no pude evitar pensar en una frase que escuché en la taberna del pueblo. Si Napoleón y Chueca se hubieran puesto de acuerdo para hacer una fiesta, seguro habría sido uno de los eventos más memorables de la historia. Pero la historia no terminaba ahí. En los archivos del museo encontré referencias a uniformes franceses que habían sido donados para que el ejército español mejorara su imagen y uniformidad. Uno de esos uniformes, diseñado según modelos napoleónicos, había sido adaptado para la caballería española, los famosos cazadores, con detalles que combinaban la elegancia francesa y la tradición española. La idea de que el mismísimo emperador francés ayudara a vestir a su enemigo parecía una broma de mal gusto, pero era real y estaba documentada. Mientras hojeaba los papeles, una nota manuscrita llamó mi atención. Decía que Fernando VII había solicitado personalmente esos uniformes para dar mayor cohesión y modernidad a su ejército, y que Napoleón había respondido con entusiasmo, enviando muestras y recomendaciones. No pude evitar sonreír ante la imagen mental de ambos monarcas intercambiando cartas y muestras de tela, como dos diseñadores rivales colaborando en secreto para crear la mejor colección de la temporada. Pero había algo más intrigante. En esos documentos se mencionaba que las tropas de ambos ejércitos debían actuar como una sola fuerza, coordinada y sincronizada, casi como las piezas de un reloj suizo, y que las diferencias entre ellos eran solo superficiales, parte de un espectáculo para los ojos del público.
Pensé en lo absurdo que era que generaciones enteras hubieran creído en una enemistad que, según esas pruebas, nunca existió realmente. Mientras salía del museo, la tarde se desvanecía y la brisa fresca me recordaba que la historia es una maraña en la que las verdades y las mentiras se entrelazan hasta hacerse indistinguibles. Y aún quedaba la pregunta que no me dejaba dormir. Si Napoleón y Fernando eran aliados, ¿qué papel jugaban entonces las grandes batallas y la quema de Madrid? ¿Quién realmente quemó la ciudad y por qué? La respuesta podría estar en los documentos oficiales, pero también en los monumentos y símbolos que adornan nuestras plazas. Esas señales silenciosas que solo quienes saben mirar pueden leer. En la próxima entrega, te llevaré a recorrer esos monumentos, donde las águilas no son siempre las que crees, y donde las inscripciones esconden mensajes que desafían la historia que nos contaron. Prepárate para descubrir que, a veces, la verdad está grabada en piedra, y no siempre es la que queremos escuchar. Porque detrás de cada estatua, detrás de cada medalla, se esconde un secreto que puede cambiarlo todo. Y esta historia apenas comienza. Recuerdo perfectamente el día que decidí recorrer los monumentos dedicados a la guerra de 1808 en los pueblos más recónditos de Castilla y León. Tenía la sensación de que esos bronces y piedras guardaban secretos que nadie se atrevía a contar. Mi primera parada fue en Tutinar, un pueblo pequeño donde, según la historia oficial, el ejército español se retiró estratégicamente tras abandonar Madrid. Allí, en la plaza principal, se alzaba un monumento erigido en 1834, con una columna imponente coronada por un águila majestuosa. Pero no era la tradicional águila bicéfala española, símbolo de la monarquía y el imperio, sino un águila con una sola cabeza, orientada hacia la izquierda. Esa ave era el emblema personal de Napoleón y su grandioso ejército, heredera directa de las águilas romanas. ¿Por qué coronaba un monumento dedicado a una victoria española? Me acerqué para leer la inscripción, y para mi sorpresa decía: aquí el ejército español, bajo un mismo estandarte, salvó a España y a Europa. El detalle de Europa me dejó helado. Si Napoleón había sido el invasor, ¿cómo podía España salvar a su enemigo y a todo un continente? La lógica parecía romperse en 1000 pedazos. Mientras inspeccionaba el monumento, un viejo del pueblo se acercó y me dijo con una sonrisa pícara: aquí no se cuenta todo, joven. Lo que ves es solo la parte bonita de la historia. Le pregunté si sabía algo más, pero me respondió con un guiño y un «eso, amigo, es para los que saben mirar entre líneas». Decidí seguir mi viaje y me dirigí a la provincia de Segovia, donde se erige un monumento dedicado al mariscal Miguel Andrés Barreiro, un héroe nacional. Allí, en la cima, otra vez el águila de cabeza única, la misma que vi en Tutinar, vigilaba el horizonte con soberbia. Lo curioso es que la base mostraba el escudo personal del mariscal, con la tradicional águila bicéfala española, pero el escultor había colocado deliberadamente el águila francesa en lo alto. ¿Un error? Imposible. El monumento fue levantado por orden del propio rey. Me pregunté qué mensaje querían transmitir con esta mezcla de símbolos. ¿Una alianza oculta? ¿Un pacto secreto? En ese momento, comprendí que la historia oficial había sido cuidadosamente maquillada para ocultar algo mucho más profundo. Mi última parada fue en un rincón olvidado de la provincia de Soria, en el pueblo de Tordesalas. Allí, un modesto monumento conmemoraba la primera gran victoria española en la guerra. Pero lo que llamó mi atención fue el águila en la cima, que sostenía en su pico una corona de laurel, símbolo inequívoco de triunfo napoleónico. Era como si ese monumento celebrara una victoria española bajo el estandarte francés. ¿Una contradicción o una pista? Mientras caminaba por la plaza, sentí una extraña mezcla de asombro y desasosiego. Me di cuenta de que estos monumentos no solo conmemoraban victorias, sino que ocultaban un código, un lenguaje secreto que solo unos pocos podían descifrar. Quizá pensé, la guerra no fue una lucha a muerte entre enemigos, sino una cooperación encubierta contra un enemigo común mucho más peligroso. Y entonces recordé una frase grabada en uno de esos monumentos.
En la unidad está la fuerza. ¿Podría ser que ese lema no fuera un llamamiento a la reconciliación, sino la clave para entender todo? Mientras me alejaba de Tordesillas, con la cabeza llena de preguntas, supe que estaba ante una verdad que muchos preferirían mantener enterrada. Pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo te contaré sobre una carta que encontré, escrita por Napoleón en pleno corazón de Madrid, que cambiará para siempre nuestra visión de esa guerra. Una carta que, si la historia oficial es correcta, jamás debería haber existido. Prepárate, porque lo que viene es un golpe directo a la versión clásica, y la verdad, como siempre, es más fascinante y peligrosa de lo que imaginamos. Septiembre de 1812. Madrid ardía bajo un cielo gris, envuelto en humo y cenizas que teñían las calles de un gris opaco, como si la ciudad misma llorara su destino. Yo estaba frente a un documento que parecía sacado de una novela, pero era real. Una carta manuscrita por Napoleón Bonaparte, dirigida a Fernando VII, guardada celosamente en un archivo que pocos conocen y menos aún han leído. Lo que me llamó la atención desde el primer trazo fue el tono de la misiva. Napoleón no se dirigía a Fernando como a un enemigo, ni con la arrogancia de un conquistador, sino con una mezcla de respeto y fraternidad que resultaba casi incómoda. Mi señor, mi hermano, comenzaba la carta, palabras que jamás habría esperado leer en un documento oficial entre dos monarcas, supuestamente enfrentados en una guerra brutal. En esas líneas, Napoleón confesaba que la guerra había comenzado sin animosidad real, que una sola palabra de Fernando podría haber detenido su avance antes de que Madrid ardiera. Pero lo que más me impactó fue esta declaración. Hubiera estado dispuesto a cederte el honor de entrar primero en Madrid. ¿Ceder? ¿Un enemigo cediendo a su rival el privilegio de ocupar la capital? Eso no es enemistad, es complicidad, una alianza velada en plena campaña. Mientras releía esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La historia que nos han contado durante siglos se deshacía como un castillo de naipes, y lo que quedaba era un puzzle con piezas que no encajaban en la versión oficial. Me imaginé a Napoleón y Fernando, quizás reunidos en secreto, compartiendo estrategias y objetivos, mientras el mundo veía solo el teatro de la guerra. Pero entonces una pregunta aún más inquietante surgió en mi mente. Si ellos no eran enemigos, ¿contra quién luchaban realmente? ¿Quién había incendiado Madrid? ¿Quién era ese enemigo oculto que obligó a destruir la ciudad para que no cayera en manos de los aliados? En medio de esa reflexión, comprendí que la Guerra de la Independencia no fue un conflicto simple entre dos naciones, sino una campaña conjunta contra un enemigo mucho más oscuro y poderoso, una sombra que la historia oficial se ha negado a reconocer. Y mientras guardaba la carta, con la tinta aún fresca en mi mente, supe que estaba ante la pieza clave que unía todos los enigmas anteriores. Medallas que celebraban la unidad, sables regalados como símbolos de respeto, uniformes compartidos y monumentos con símbolos contradictorios. Esta carta era la confesión oculta, la verdad que nadie se atrevió a contar en voz alta. Pero la historia no termina aquí. Porque si esta alianza existió, entonces hay mucho más por descubrir sobre ese enemigo misterioso y sobre cómo esa guerra cambió el destino de toda Europa. En el próximo capítulo, te llevaré a conocer los símbolos ocultos que adornan nuestras plazas y calles, y que guardan secretos que podrían hacer temblar a cualquiera que se atreva a mirar con atención. Prepárate, porque la verdad está grabada en piedra, y no siempre es la que queremos ver. Después de sostener aquella carta en mis manos y leer la confesión velada de Napoleón, no pude evitar dirigir mis pasos hacia los monumentos que, hasta entonces, había pasado por alto, esos que infestan pueblos y ciudades de nuestra geografía, silenciosos guardianes de una verdad oculta. Quería entender qué mensaje querían transmitir esos símbolos que en apariencia parecían contradictorios. Mi primera parada fue en la plaza de un pequeño pueblo llamado Villa Mediana, donde un monumento a los héroes de la guerra de 1808 se alzaba con orgullo. La estatua principal mostraba a un soldado español con uniforme impecable,
Pero lo que me llamó la atención fue la figura que coronaba la columna. Un águila de cabeza única, con las alas extendidas y la mirada fija hacia el este. Ese águila no era la tradicional bicéfala que simboliza el Imperio Español, sino el emblema napoleónico, heredero de las águilas romanas. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué en un monumento que supuestamente honraba la victoria española se exhibía el símbolo del antiguo enemigo? A su alrededor, inscripciones en latín hablaban de unidad, fuerza común y gloria compartida. Era como si el monumento celebrara no una guerra entre enemigos, sino una alianza secreta que pocos conocían. Mientras observaba, recordé un detalle que me había contado un historiador local. Muchos monumentos de la época fueron diseñados con la intención de ocultar mensajes, usando símbolos que solo los iniciados podían entender. Una especie de lenguaje cifrado en piedra y bronce. Continué mi búsqueda y llegué a otro monumento en la provincia de León, dedicado a una batalla clave. Allí de nuevo, el águila napoleónica presidía la escena, posada sobre un pedestal adornado con laureles y espadas cruzadas. La inscripción mencionaba la cooperación y el defensor común, palabras que no encajaban con la versión oficial de enemistad. Cada monumento que visitaba confirmaba una idea. La guerra no había sido un enfrentamiento entre dos enemigos irreconciliables, sino un esfuerzo conjunto contra un adversario común, un enemigo que la historia se ha encargado de borrar. Me detuve frente a uno de los más grandes, en la ciudad de Salamanca, donde la estatua principal mostraba a dos soldados, uno con uniforme español y otro con uniforme francés, de pie uno al lado del otro, como compañeros de armas. La imagen era tan impactante que me costaba creer que hubiera pasado desapercibida tanto tiempo. ¿Cómo era posible que un monumento así existiera y nadie lo cuestionara? Mientras contemplaba esa escena, me di cuenta de que los símbolos que adornan nuestras calles y plazas son testimonios silenciosos de una verdad que nos han ocultado. Un mensaje cifrado que desafía la historia oficial y nos invita a mirar más allá de las apariencias. Pero la evidencia no solo estaba en el bronce y la piedra, también en los documentos, en las medallas, en los uniformes, en las cartas que cruzaron los monarcas y sus generales. Y justo cuando creía haber descubierto todo, me topé con un misterio aún mayor. ¿Quién era ese enemigo oculto contra el que realmente luchaban Napoleón y Fernando? Esa respuesta, más que un dato histórico, es una puerta a un mundo desconocido, a una civilización perdida que la historia ha querido borrar. En el próximo capítulo, te llevaré a conocer esa civilización, a desvelar sus secretos y a entender por qué fue necesario crear una historia falsa para ocultarla. Prepárate para sumergirte en un misterio que desafía el tiempo y la memoria, y que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del pasado. En mi búsqueda por entender quién era ese enemigo oculto contra el que Napoleón y Fernando VII unieron sus fuerzas, me adentré en antiguos mapas, crónicas olvidadas y relatos dispersos que pintaban un cuadro muy distinto al que nos enseñaron en la escuela. Allí apareció una palabra recurrente, casi como un eco persistente: Tartaria. Tartaria no era solo una región geográfica, sino un vasto imperio, una civilización que dominaba desde las tierras del este de la península ibérica hasta los montes Urales, con una cultura, ejército y gobierno propios, pero que fue borrada de la historia oficial como si nunca hubiera existido. Me imaginé una nación poderosa, con ejércitos formidables y tradiciones milenarias, que había resistido invasiones durante siglos. Una fuerza capaz de poner en jaque a toda Europa, y que por eso se convirtió en el enemigo común que Napoleón y Fernando debían derrotar. Los documentos que encontré hablaban de batallas encarnizadas, alianzas secretas y estrategias conjuntas para expulsar a Tartaria de Europa. Incluso mencionaban que la destrucción de ciudades como Madrid no fue obra de los invasores franceses, sino de las fuerzas de Tartaria, que preferían quemar sus propias tierras antes que entregarlas a los aliados. Mientras más leía, más clara se hacía la idea de que la guerra que nos contaron era solo una parte de un conflicto mucho más grande, una guerra civil europea en la que todos los grandes poderes estaban involucrados contra un enemigo común. Lo fascinante es que, a pesar de haber sido borrada, esta historia dejó huellas.
Los símbolos en los monumentos, las medallas con inscripciones en latín y cirílico, los uniformes compartidos y la carta de Napoleón son solo fragmentos de un puzzle que, una vez armado, revela una realidad oculta. Me pregunté quién había decidido borrar Tartaria del relato oficial y por qué. Quizá para simplificar la historia, para crear enemigos claros y fáciles de reconocer, o para ocultar acuerdos que no convenían a las futuras generaciones. Mientras cerraba los libros y documentos que había consultado, sentí que estaba al borde de un descubrimiento que podía cambiar la forma en que entendemos nuestra historia y nuestra identidad. Pero también sentí una advertencia. Hay verdades que algunos prefieren mantener ocultas, y desenterrarlas puede traer consecuencias inesperadas. En el último capítulo te contaré cómo esta investigación no solo desafía la historia oficial, sino que podría revelar secretos que aún hoy influyen en el presente. Prepárate para un final sorprendente, lleno de intriga y revelaciones, porque la historia que creías conocer está solo a punto de comenzar. Después de sumergirme en mapas antiguos y documentos olvidados, comprendí que la historia de Tartaria no era solo una leyenda perdida, sino la clave para entender la verdadera naturaleza de aquella guerra que cambió a Europa para siempre. Pero lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que esa civilización no desapareció por casualidad, sino que fue deliberadamente borrada del recuerdo colectivo, como si alguien hubiera querido que nunca supiéramos su existencia. Pensé en los monumentos con águilas napoleónicas, coronando victorias españolas, en las medallas que hablaban de unidad en medio del conflicto, en los uniformes casi idénticos y en la carta de Napoleón ofreciendo ceder el honor de entrar en Madrid. Todo encajaba en un mosaico que revelaba una alianza secreta contra un enemigo mucho más grande y poderoso. Pero entonces surgió la pregunta que me acompañó durante toda la investigación. ¿Qué ocurrió con Tartaria? ¿Cómo un imperio tan vasto y poderoso pudo ser borrado de la historia? La respuesta parecía esconderse en los silencios, en los documentos que nunca vieron la luz y en los relatos que se susurraban en los rincones más oscuros de las bibliotecas. Quizá la caída de Tartaria fue un evento tan traumático que fue necesario construir una historia alternativa para que Europa pudiera mirar hacia adelante sin cargar con ese pasado. O quizás, detrás de esa desaparición, hubo intereses políticos y estratégicos que aún hoy persisten, moldeando el mundo de maneras que apenas comenzamos a comprender. Mientras cerraba el último libro y apagaba la luz del despacho, supe que esta historia no terminaba aquí, que las piezas del puzzle aún faltaban por encajar y que nuevas preguntas aguardaban respuestas. ¿Quiénes fueron realmente los aliados en aquella guerra? ¿Qué secretos escondían los emperadores y sus generales? ¿Y cuál es el legado oculto que Tartaria dejó en nuestra cultura, en nuestros símbolos y en nuestra memoria? La historia que nos enseñaron es solo la superficie de un océano profundo y misterioso, y yo, como tú, estoy invitado a sumergirme en sus aguas para descubrir qué hay debajo, porque la verdad, esa verdad escondida durante siglos, está esperando a ser revelada, y cuando lo haga, cambiará para siempre la forma en que entendemos nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Estás listo para seguir buscando conmigo? Porque esto, amigo mío, no ha hecho más que empezar.